Él es el doctor Víctor Martínez Silva, médico internista del Hospital Ángeles, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, un gustazo que esté con nosotros. Buenos días, bienvenido. Buenos días, mucho gusto. Saludos a la audiencia. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a Momentum. Juan Alberto, buenos días, mucho gusto. Gracias. Buenos días. Doctor, pues son un mundo de temas en lo que toca al COVID y yo quisiera iniciar, más allá de que ahorita vamos a hablar también con respecto de las vacunas y toda esta campaña que hay de los médicos privados y las posturas de unos y otros lados. Yo quisiera iniciar, doctor, si nos pudiera platicar para que la gente también vaya ubicando el hospital en donde usted trabaja. Ustedes también atienden a pacientes COVID, aunque no es un hospital COVID, eso no quiere decir que no se le dé atención. Y nos gustaría, si pudiera platicarnos y platicarle a la audiencia particularmente, cómo trabajan, cómo funcionan y en qué hospitales en el que está laborando actualmente. Claro, cómo no. Mira, nosotros tenemos un centro de tratamiento para obesidad, metabolismo y diabetes. Tenemos prácticamente 10, lo que lleva el hospital funcionando, 12 años ya trabajando ahí. Y una de las herramientas que usamos nosotros como pilar para el manejo de estas enfermedades crónicas es una dieta baja en calorías y prácticamente sin carbohidratos, que tiene muy buen efecto para inducir remisión de diabetes y de hipertensión. Cuando empezó la pandemia, pues como se notó en las estadísticas, los pacientes que más se complicaban y que tenían una mayor mortalidad, pues eran pacientes que tenían diabetes, obesidad e hipertensión, además de la edad, que vemos que eran mayores de 60 años. Entonces pensé que evidentemente nosotros vamos a tener problemas porque pues, la mayor parte de nuestros pacientes están dentro de estos pacientes de los que te estoy comentando. El hospital como tal es un hospital que no es no COVID, es decir, no se pueden hospitalizar pacientes con enfermedad de COVID que requiera de terapia intensiva o de asistencia hospitalaria. En el consultorio donde estamos nosotros, donde laboramos todos los días, pues vemos pacientes finalmente que llegan a consulta y con síntomas finalmente de COVID. Se les hacen pruebas y se ve si están finalmente padeciendo la enfermedad. Casualmente, cuando vimos la estadística, pues esto me hizo pensar que íbamos a tener pues una gran complicación con la mayor parte de nuestros pacientes, porque como te decía, son de alto riesgo. Sin embargo, lo que hicimos fue revisar a los pacientes que habíamos tratado un año antes con este tipo de alimentación y vimos que pudimos contactar a una tercera parte de ellos y ellos estaban en buenas condiciones. Entonces, lo que hicimos fue revisar a los pacientes que estaban en tratamiento en ese momento, que estaban con la dieta cetogénica muy baja en calorías, y lo que documentamos ahí es que 2 o 3 pacientes que que al revisarlos encontramos datos de enfermedad, habían estado prácticamente asintomáticos. Por ese motivo empezamos a usar el tratamiento para tratar al paciente con COVID-19. De ahí obtuvimos una buena serie de pacientes y ya documentando todos los datos, alcanzamos a documentar como 40 pacientes con todos los datos de tomografía, pruebas de PCR, pruebas de antígeno, y pudimos documentar que con la dieta finalmente lográbamos que el paciente no se complicara y no llegara al hospital. Pero al final era un hospital que era muy complicado porque si tienes que internar a un paciente, pues como todos los hospitales COVID estaban llenos, pues te empezaba el periplo, ¿no? Con tu paciente llevarlo a diferentes lugares, tratar de encontrar en dónde internarlo. Además que habría que decir que en los hospitales privados lo que te piden de depósito a la entrada, pues rebasa los 300,000 pesos de depósito para poder hospitalizarse, a menos que tengas algún seguro, ¿no? Uh-huh. Yeah. En esta experiencia que tuvieron ustedes, me llama la atención que encontraron, doctor, que el tratamiento justo de comorbilidades, de una buena dieta, mejor alimentación, reduce los riesgos de que los enfermos con la COVID-19 puedan incurrir en un proceso de gravedad o de agravamiento. Esto me llama la atención porque es una de las tesis que se ha planteado desde casi el inicio de la pandemia por parte de las autoridades sanitarias.
qué tanto han avanzado en este proceso? Comenta usted que son unos cuantos pacientes los que trataron, pero ¿qué posibilidades habría de que esto se hiciera más extensivo con base en su experiencia, doctor? Sí, de hecho, voy a comentarte que tenemos más pacientes de los que hemos estado manejando todo este año. Yo creo que rebasamos ya los 500 pacientes, pero la problemática es a veces lograr guardar todos los datos y poder ya implementarlo para un trabajo que se pueda publicar. Básicamente lo que vimos es que dentro de lo que es la mecánica de la enfermedad, este virus tiene, como todos lo sabemos, una entrada, un pico para entrar a la célula. Y ese pico se mete a un receptor que está en las células y ese receptor hace que entre el virus a la célula y se reproduzca. Ok, este receptor es clave en la evolución de la enfermedad. Si nosotros podemos observar, los jóvenes y los niños prácticamente no se enferman porque la cantidad de receptores que tienen son muy bajos. También pudimos ver en la estadística que las mujeres se enferman menos que el hombre o se complican menos que el hombre. ¿Por qué? Porque los andrógenos incrementan el nivel de receptores. Un problema importante en nuestro país es que 7 de cada 10 pacientes o de cada 10 personas tienen sobrepeso o obesidad. Entonces, la cantidad de receptores que tienen los pacientes que tienen sobrepeso o obesidad es muy alta. Estos receptores pueden estar en todos los tejidos, en el pulmón y sobre todo, algo que no se ha comentado mucho, es que en la grasa visceral, en la grasa del abdomen, hay muchos receptores para este virus. Obviamente, hay un padecimiento que se llama proceso inflamatorio crónico de bajo grado. Todos los pacientes, o la mayor parte de los pacientes que tienen obesidad o que tienen un perímetro de cintura arriba de 100, tienen el proceso inflamatorio crónico de bajo grado activo. Entonces el virus, al entrar al cuerpo, pues evidentemente hace una especie de detonación del proceso inflamatorio y es lo que daña el pulmón. O sea, en realidad no es una infección bacteriana, es un proceso inflamatorio grave a nivel pulmonar, que es lo que hace que el paciente tenga que ir al hospital. Entonces, cuando nosotros sometemos al paciente a una dieta de 700 calorías con 40 gramos de carbohidratos, lo que hacemos es que el hígado empiece una fase de lipólisis o rompimiento de grasa, y este simple manejo dietario tiene un efecto antiinflamatorio muy potente, que es lo que hace que el paciente finalmente se recupere y no llegue al hospital. Tratamos nosotros de comunicar esto a la Secretaría de Salud y algunas áreas, algunas delegaciones, algunas alcaldías. Fue muy difícil, no hemos tenido acceso para poder comentarlo, y al final del día es algo que se podría aplicar de forma masiva. Lo que decíamos nosotros es que en cuanto el paciente empieza con síntomas sugestivos de infección respiratoria, dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre, problemas de olfato, de gusto, independientemente de que tengan una prueba positiva o no, tendrían que ajustar la alimentación a solamente ensalada, verduras y alimentos ricos en proteína, carne, pollo, pescado, huevo, mariscos, atún, únicamente. No debe de haber nada de carbohidratos, porque en ese momento el virus, cuando entra en el receptor, puede activar dos vías, una vía inflamatoria o una vía antiinflamatoria. ¿De qué depende ello? De que haya azúcares. Si hay azúcares, se activa la vía inflamatoria, y si no hay azúcares, se activa la vía antiinflamatoria. Eso está muy claro, y eso es el efecto más importante de la dieta. Nosotros le llamamos que es el cambio en el comportamiento del virus, de la conducta viral, cuando hacemos este ajuste alimentario. Ya, pues gracias realmente por esta explicación, doctor Víctor Martínez Silva, médico internista del Hospital Ángeles. Doctor, pasando a otros temas además, y que además que se nos aprieta el tiempo como siempre, pues está toda esta campaña, doctor, que hay contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que lo han empezado a tomar muchos medios, particularmente por los medios, por Reforma, Universal, etcétera, los mismos con esta misma línea editorial. Y además se tiene la costumbre de meter a todos en la misma canasta. Todos los médicos privados están en contra, o el presidente está en contra de todos los médicos privados, etcétera. En donde se está pidiendo precisamente pues que se dé la vacunación a los médicos privados.
Hay una intervención que precisamente tuvo el periodista de Reforma con el presidente Andrés Manuel López Obrador el viernes pasado. Tenemos un video donde precisamente se aborda este tema y parte de las respuestas y un poco el tono, permítame lo digo así, altisonante de este periodista hacia el presidente sobre el tema. Así que vamos a escucharlo y regresamos a comentarlo, doctor. ¿Cómo no? Me gustaría empezar con el asunto de la vacunación a los médicos privados. Hay varias asociaciones de médicos privados que están reclamando, que están exigiendo vacunación. Incluso el día de hoy hay una protesta fuera de Palacio Nacional de personal médico que está pues solicitando que se le vacune. El día de ayer planteaba que la población objetivo en este momento son los adultos mayores. En ese sentido, preguntarle si hay posibilidad de que se abra la vacunación a los médicos privados o tendrían que esperar a que les toque en función de su rango de edad, presidente. Sí, miren, se está llevando a cabo un programa en el que, de acuerdo a la recomendación de los médicos especialistas, se prioriza, es decir, se le da atención especial a los grupos que se consideran más vulnerables. Lo primero, para aclararlo, fue atender a médicos, enfermeras, trabajadores de la salud que desde el principio están en hospitales COVID. Ese fue el primer grupo a proteger, los que están salvando vidas, arriesgando sus vidas, porque al inicio, cuando no teníamos la vacuna, desgraciadamente, algunos de estos médicos, enfermeras, perdieron la vida. Entonces, eso es lo primero que se hizo. Yo entiendo la demanda de los médicos, no la tiramos al cesto de la basura, pero tenemos ya una estrategia que consideramos nos va a ayudar a todos. También que quede muy claro, para que no haya manipulación. La vacuna se aplica de manera universal. No interesa que los médicos estén en hospitales privados o que los maestros den clases en escuelas particulares. No, es para todos. ¿Está descartado definitivamente la apertura de un proceso de vacunación para el personal médico privado? No, porque si te digo está descartado, ese va a ser el titular de Reforma de mañana. Pero entonces van a tener que esperar. Que nos esperen. ¿Hasta que les toque por edad? Hasta que nos toque a todos. Entonces sí está descartado. No, bueno, esa es su interpretación. Póngalo así. Pero yo lo explico de que va poco a poco. Con el Reforma no podemos, porque el Reforma está muy enojado con nosotros. Además, eran muy influyentes los del Reforma. Doctor, ¿cuál es su valoración con respecto de este posicionamiento pues, de algunos colegas de usted y el posicionamiento de la Secretaría de Salud, del doctor Jorge Alcocer, del doctor Hugo López-Gatell y del propio presidente de la República? ¿Cuál es la valoración que usted tiene? ¿Es distinto? ¿Realmente están en un alto riesgo ustedes y que justifica que se tiene que vacunar a ustedes ya de una vez? Aquí hay varias aristas que valdría la pena tomar en cuenta. Si nosotros ahorita pudiésemos tener la posibilidad de tomar al pool de médicos privados, veríamos que un buen porcentaje de ellos trabajan en hospitales públicos también. Entonces es muy probable que ya hayan sido vacunados, sobre todo si son hospitales COVID. El otro punto importante es que una buena parte de los que trabajamos a nivel privado, pues también ya nos hemos infectado y en un momento dado ya tenemos anticuerpos contra la enfermedad.
que eso es otro punto que habrá que subrayar, porque la inmunidad es muy probable que tenga una duración mayor de 1 año. Y esto lo comento porque al final del día, en este momento que tenemos una posibilidad de nueva ola de infecciones, parece que vamos en la cuenta regresiva, y si no aparece una ola mayor en los siguientes 4 o 5 días, quiere decir que una buena parte de la población ya se infectó y hemos alcanzado ya la inmunidad de rebaño. El otro punto importante es que he visto que muchas sociedades médicas, muchos consejos de especialidad se han sumado a tratar de pedir, casi implorar la vacuna, cuando en realidad hay mucha población que sigue estando con gran posibilidad de infectarse. El punto importante es que definitivamente no se puede comparar la cantidad de pacientes que ve un médico a nivel de un hospital COVID al que puedo ver yo a nivel privado. Aunque yo siga viendo pacientes COVID, no veo la cantidad de pacientes que ellos ven. No estoy con la exposición que tienen los médicos que trabajan en un hospital COVID. De esta manera, pues realmente no me hace muy diferente al resto de la población. Yo creo, desde mi muy particular opinión, que esta marcha y este movimiento, este activismo para tratar de conseguir una vacuna para nosotros es así como que no tiene lugar. De hecho, que podría comentarte que muchos médicos que finalmente trabajan a nivel privado se han ido a vacunar a Estados Unidos, tienen las posibilidades para tomar un avión, ir y vacunarse, ¿no? Y hasta hay quien propone y da las formas para ir y que lo vacunen a uno allá en Estados Unidos. Yo creo que definitivamente es una población que no tiene mayor riesgo que los demás, y de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación, yo creo que debe de ser, como es hasta ahorita, primero las gentes que tienen una alta probabilidad de fallecer de la enfermedad. Ese es el punto importante. Porque además debemos de tomar en cuenta que la vacuna, todas estas vacunas, estas tecnologías de reciente pues, investigación, digamos que tiene unos 15, 20 años que se ha estado usando este tipo de métodos de vacunación, pero son totalmente distintos a los habituales, a los tradicionales. Entonces todavía está finalmente autorizada de forma emergente para esta enfermedad peligrosa y para ese tipo de población que sabemos que tiene una alta posibilidad de fallecer o de necesitar una terapia intensiva. Pero, por ejemplo, vacunar a niños, vacunar a jóvenes, con una vacuna que realmente no está del todo estudiada. Entonces, yo creo que es como muy audaz ese tipo por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, desde un muy particular punto de vista, creo que los médicos privados tenemos pues la misma necesidad como la tendrán pues a lo mejor los administradores, los ingenieros, no sé, cualquier otra gente que está finalmente con exposición al virus, ¿no? Algo que hemos notado, doctor, es que en estas protestas que ha habido en los últimos días de médicos que ejercen la medicina privada, es esa variación en términos de la convocatoria y la asistencia de quienes deciden acudir a las protestas. El primer día que hubo una convocatoria por WhatsApp, entiendo, para que se difundió la especie, que resultó ser falsa, de que habría vacunas para todos los médicos privados en el Hospital Naval, según tengo entendido, llegaron una cantidad importante. Y muchos de esos médicos, según vimos nosotros en nuestros compañeros reporteros de pie de página, pues se dieron cuenta de que eso había sido un engaño. Y a la siguiente convocatoria ya fueron menos, y a la siguiente han sido cada vez menos los doctores. La impresión que tenemos nosotros es que esto obvio es algo que tiene un sentido distinto a solamente la inmunización o una eventual emergencia que vivan los médicos de hospitales privados. ¿Cuál es la percepción que tiene usted y los compañeros con los que usted convive todos los días acerca de estas convocatorias, de estas protestas? ¿Realmente existe ese ánimo, ese sentido de emergencia, esa enorme necesidad de ser vacunados porque se están en un riesgo extremo? ¿O cuál es la evaluación que tiene usted de esto que hemos visto estos días, doctor? Nosotros en el hospital, de hecho, tenemos algún debate en ese sentido de si apoyar o no activismo para la vacunación. Sin embargo, lo que al final termina como
filtrándose y llegando como punto final, es como una cuestión de estar contra la administración actual, ¿no? Finalmente, es decir, es que están obligados a vacunarnos, es que se está invirtiendo dinero en obras que mejor se deben invertir en vacunas, es decir, como si no se entendiera que hay escasez de vacunas al final del día a nivel mundial, o sea, no es una cuestión de dinero o de recursos. Entonces, me da la impresión de que es un activismo más tendencioso, sesgado, que lo que es realmente la necesidad de vacunarse. Yo pienso que si nosotros, siendo médicos, tenemos, pues, de alguna forma una mayor manera o un conocimiento suficiente como para poder iniciar un tratamiento o ciertos cuidados que nos pueden evitar complicarnos, pues no debemos de tener el temor tan intenso que de repente parece un temor fuera de lo normal contra un padecimiento que al final del día en la mayor parte de las poblaciones les va bien, pues, ¿no? Tengo que a veces hasta subrayar que en ocasiones el tratamiento es el que complica al paciente y no la misma enfermedad, ¿no? Porque a veces son errores en el diagnóstico inicial y a veces el uso de medicamentos agresivos desde el inicio que complican a los pacientes, pues que son diabéticos o que son obesos, porque se inicia la dexametasona casi desde el primer día de que el paciente tiene un poquito de alteraciones en el olfato. Entonces, si nosotros pudiésemos ahorita hacer una campaña de decir, a ver, ¿cuántos médicos privados están con anticuerpos, ya están inmunizados? Ok, estoy seguro que habría una gran cantidad de médicos que ya están inmunizados, porque ya se enfermaron o porque ya los vacunaron en el sector público. Entonces, realmente creo que no tiene un razonamiento muy bien fundamentado este activismo. Ya, gracias, doctor. Doctor, pues hay muchos comentarios, preguntas y particularmente muchas felicitaciones por su profesionalismo, doctor, que la gente pues lo celebra y agradece, ¿no? Y hay también algún planteamiento que a mí me parece que es de lo fundamental. Hay más preguntas, así que le vamos a pedir pues poder molestarlo nuevamente mañana para darle continuidad, porque el tema es muy interesante y particularmente esto que nos dice, por ejemplo, Doros Morales. Ernesto, Alberto, ¿podrían preguntar más a fondo respecto del protocolo de alimentación que mencionó el doctor? Me parece que es fundamental y la verdad difícilmente tratan estos asuntos y nos parece que sí, que es pues desde mi punto de vista, pues es estructural y fundamental este primer planteamiento que usted nos hizo en este Centro para el Tratamiento de Obesidad, Metabolismo y Diabetes que ustedes tienen ahí, el CETOMED, y que pues nos gustaría que se pudiera desarrollar más, pero nos gustaría hacerlo el día de mañana, si no le molesta, doctor. Y nada más me gustaría preguntarle también a propósito de esto que señala de la inmunidad a los que ya nos dio el COVID. En términos, en datos duros, desde la experiencia y el trabajo que ustedes tienen, decía usted, pues nosotros estamos calculando una duración aproximada de inmunidad de 1 año por lo menos. ¿Esto en qué se basa este dato, doctor? Es observacional, honestamente. ¿Por qué? Porque, bueno, desde que nosotros hemos estado viendo pacientes desde el inicio de la pandemia hasta el momento actual, tenemos la base de datos de todos los pacientes que hemos revisado y hasta este momento no hemos documentado un solo caso de reinfección, que eso es un punto importante. Es decir, hay pacientes que les hicieron prueba de PCR, porque pues ahora sí que a toda la oficina les hacemos PCR, tengan o no tengan síntomas, y puede salir positiva la PCR. Pero la PCR no es capaz de decirnos si la enfermedad está activa, si es un cacho de virus, si es un virus, detritos de un virus o si es un virus que está inactivo. Entonces, el PCR tiene una alta tasa de falsos positivos para la enfermedad. Hay pacientes que los hacen el PCR y nunca desarrollan anticuerpos. Entonces, quiere decir que no se enfermaron. Lo que hemos visto hasta este momento es que no ha habido un caso de reinfección y por la forma en la que se está comportando ahorita la pandemia, parecería que estamos alcanzando ya un buen nivel de inmunidad en la población.
A veces cuando me preguntan a mí si me voy a vacunar o no me voy a vacunar, yo acabo de cumplir 60 años, somos del mismo mes, Ernesto y yo. En ¿Sí? ese ¿Qué día? del 1 de abril. Ok, dale, vale. En esa ocasión, lo que yo tendría que decir es que cuando yo les comento que no me voy a vacunar porque yo tengo anticuerpos, los generé en septiembre que me enfermé, al final del día, la gente siente como que estoy teniendo una mala conducta. Sin embargo, no es que yo sea antivacunas, no, para nada. Creo que hay vacunas que son muy útiles y estas lo están siendo para la gente que tiene alto riesgo de fallecer o de complicarse. Pero de eso a ponerle una vacuna a una gente sana con bajo riesgo, ahí sí creo que no estoy de acuerdo. Y ponerle vacuna a alguien que tiene anticuerpos tampoco creo que sea de verdad necesario. Entonces, son cuestiones que estamos tratando también de dilucidar en el centro, estamos convocando a los pacientes que han tenido ya infección y que los hemos visto, a hacerles un pool de anticuerpos para ver si todavía permanece esa inmunidad y por cuánto tiempo tratar de tener una media de cuánto tiempo dura la inmunidad. Sí, es un tema que como muchos alrededor de la COVID-19, doctor, pues tiene opiniones en favor y en contra. Hay quienes dicen que necesariamente la vacuna tiene que aplicarse a todos en general, y otros recuerdan, inclusive aquí en el chat, doctor, los casos de personas que se han reinfectado. Y recién hubo un caso inclusive muy conocido mediáticamente hablando de una funcionaria del gobierno del presidente López Obrador que se reinfectó y pues, perdió la vida, murió por ese tema, ese asunto. Entonces, pues sí, es un asunto, un tema que da para mucho, doctor, y pues sí, como dice Ernesto, esta parte de la nutrición, de la alimentación adecuada, sobre todo en estos tiempos de pandemia, pues sí es importante no quitar la mirada de ahí y también recordar que esta es una de las tesis centrales, aunque luego cause también todavía más polémica, ha sido una de las tesis centrales del presidente López Obrador, el tener una buena alimentación, una vida saludable que siempre ayuda a tener menores riesgos ante una pandemia como esta que ahora vivimos con la COVID-19, doctor. Sí, yo nada más te agregaría algo. Es muy importante tratar de documentar los cuadros de reinfección de forma adecuada, porque vuelvo a repetir, hay pacientes que dicen, por eso siempre se menciona, la segunda infección es más severa. Mucha gente lo comenta así, pero tiene que ver con esa no desarrollo de enfermedad a pesar de tener PCR positiva. Cuando uno compara la PCR, la prueba de PCR con la prueba rápida de antígeno, hay una gran diferencia porque la prueba de antígeno sí detecta grandes cantidades de virus en la nariz y ese paciente es infeccioso, evidentemente. Pero la prueba de PCR puede detectar cantidades mínimas de virus, pero verdaderamente ínfimas, de tal manera que ni siquiera eso puede dar lugar a la enfermedad. Entonces son pacientes que no desarrollan enfermedad, que hasta dicen la pasé muy tranquila, que realmente fue un falso positivo de PCR, y la segunda ocasión, pues ahora sí se enfermó, ¿no? Ahora sí desarrolló la enfermedad. Entonces, cuando a veces el paciente, como en este caso que tú me comentas, habría que hacerle un seguimiento estrecho, decir, a ver, ¿desarrolló anticuerpos o no desarrolló anticuerpos? ¿Tuvo cambios en la tomografía o no tuvo cambios? Es decir, para poder definir que realmente fue una reinfección y que no fue un falso positivo de PCR, ¿no? Entonces, yo encantado de la vida, si ustedes me invitan, es algo que creo que puede ser muy útil, el poder dejar bien establecido cómo debe de ser el manejo alimentario cuando uno empieza con la enfermedad. Y bueno, en el caso mío, cuando yo me enfermé, yo tengo 60 años, soy prediabético, en fin, y tuve que hacer finalmente la dieta, como les comento. No tomé obviamente ningún medicamento porque pues yo sé cómo funciona esto la dieta y obviamente la evolución fue adecuada. Sí hubo un cambio ahí en la tomografía leve, pero no pasó a mayores. Entonces, si el paciente lo hace desde la primera semana, desde que inician los síntomas, de verdad la evolución es muy, muy satisfactoria. Y la verdad es como el celo del profesionista, ¿no? Porque ustedes tienen un área ahí de abogados que son los másters y de médicos no tienen a nadie, entonces podemos empezar a buscar a alguien que nos ayude, ¿no? Pues ya agarramos uno, mi querido Alberto Nájar, ya agarramos aquí. Sería un honor, de verdad.
De hecho, hay comentarios, dice Mar, es cierto, gracias doctor por la aclaración. Catalina Vargas, ¿ya escucharon? Caterina Rojas, ahí está, Miriam le está hablando a otra persona, el mismo médico invitado lo está diciendo. Mayanín Jiménez, pues el doctor respalda a AMLO. Estela Guzmán, gracias doctor por su honestidad. Azul Ro, pienso igual que el doctor, todos están en riesgo, pero no se compara con los de la institución. Estela Martínez, buenos días, también saludando. Beatriz Aguilar, excelente análisis y perspectiva del doctor con perspectiva humanitaria y colectiva. Y Gida Prax, es muy importante escuchar el punto de vista un profesional de la salud. Pues también Mayanín Jiménez dice, perdón doctor, perdón Ernesto, justo al inicio de la conversación dice, híjole, me lo dice justo cuando acabo de desayunar mis 2 quesadillas. Bueno, pues, un poco tarde para eso. Nunca es tarde para empezar. Así es. Pues doctor, si le parece bien, ya nos escribimos con usted más tardecito para programar la hora y mañana, si le parece bien, pues le volvemos a dar lata y como dice el clásico, cuando alguien dice así, si nos está diciendo de los maxi abogados y que no hay doctores, pues literalmente, como dices el clásico, se está poniendo de apechito. Así que, pues ahí le estamos. Es un placer y un honor poder estar con ustedes. Gracias. Pues es el doctor Víctor Martínez Silva. Voy a pedir, Leonardo, si puedes poner el súper, porque usted también lo puede googlear, inmediatamente le aparece. Si le interesa precisamente ir a este centro, atenderse en este centro para el tratamiento de obesidad, metabolismo y diabetes, pues que usted está escuchando al doctor, la perspectiva, en fin, pues ahí está, puede usted buscar a este doctor al quien le agradecemos mucho, además que tenga esta posición y esta postura, porque no es fácil luego de pronto encontrar a un médico privado de un hospital como el Ángeles que tenga esta postura franca y abierta, cosa que en lo personal pues celebro. Doctor, que tenga usted muy buen día y muchísimas gracias otra vez. Gracias a todos, a la audiencia. Muchas gracias por sus comentarios. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Buen día.